la energía térmica. Y para ver el foco caliente, iniciamos el tema de combustión. Bueno, como ese tema de combustión ya pasó, ahora lo que vamos a hacer es continuar. Y en esta parte, cuando estamos viendo la máquina térmica y tenemos que ver cómo es ese foco caliente, eh, esta parte de la materia es común a la otra materia que es termodinámica. ¿Por qué es común? Porque en termodinámica se ve ciclos y acá yo tengo que ver calor. Pero recuerden ustedes que el otro día en termodinámica comenzamos viendo calor y estamos viendo calor latente. Por eso esta parte de la materia es similar a la otra. ¿Sí? Claro, porque tiene que ser así, porque uno habla de laboratorio y otro habla de termodinámica. Y para entender cómo funciona la máquina térmica, necesariamente tenemos que ver termodinámica. Por eso digo, en este aspecto de la materia se entrecruzan las dos. ¿Sí? Así que no se extrañen que ahora yo hable, eh, como hablé en termodinámica, nada más que haciendo hincapié en la máquina térmica, ¿no? Repito e insisto, eh, nosotros estamos viendo máquinas térmicas a pesar de que vimos el tema de combustión. El tema de combustión fue necesario verlo para poder entender que las máquinas térmicas tienen su foco caliente y quien genera, o por lo general, eh, eh, cómo se obtiene la energía térmica. Nosotros dijimos que la energía térmica bueno, ahí está el alumno, el compañero que nos faltaba, Santiago Barja. Bueno, con eso ya están los 8, así que voy a tomar ahora mismo asistencia. A ver, esperen un poquito. Espérenme un poquito. Si no me olvido, yo a veces me salgo disparando. Bueno, vamos a esperar un poquito, no me figura. Santiago Vargas no me figura. Bueno, vamos a esperar un poquito hasta que se actualice. Bien, le decía entonces que bueno, ya lo perdí. Creo que era por acá. Uy, ahora ya lo perdí. Eso. Acá está. Le decía entonces que por eso es que vimos combustión, para ver cómo se genera. En esta parte tenemos que ver lo que es el calor propiamente dicho, ¿sí? Lo que es el calor. Y en termodinámica también estamos viendo lo que es el calor. Así que yo, antes de comenzar hablando del calor, le voy a presentar algunas ideas o algunos aspectos de lo que son las máquinas térmicas. Acá voy a hablar de máquinas térmicas, de dos tipos de máquinas térmicas, y le voy a hablar, voy a comenzar, voy a hacer referencia solamente al funcionamiento. El tema de ciclo lo vamos a ver, como les dije hace rato, tanto acá en laboratorio como en termodinámica. Un ejemplo de máquinas térmicas tenemos acá, lo que están viendo ustedes en el PDF, lo voy a ampliar un poquito más. Allí tienen ustedes lo que es un clásico instalación de un turbogenerador. Un turbogenerador es una máquina térmica, o mejor dicho, un turbogenerador es un compendio de máquinas térmicas. Y acá vamos a ver. Veamos, antes de seguir, le debo aclarar que un turbogenerador es una instalación que genera electricidad a partir del vapor. ¿Sí? El trabajo de ustedes en el futuro, como futuros mecánicos y buenos mecánicos, es hacer las instalación de turbinas, instalaciones de condensadores, instalaciones de bomba, instalaciones de calderas, o bien hacer el mantenimiento de la misma, mantenimiento de todos estos elementos básicos de un ciclotermo, es hacer el mantenimiento o bien hacer modificaciones. En eso va a consistir en su futuro laboral los que decidan trabajarse. Entonces tienen que tener idea. Quiero que sepan, en la industria
muy buena parte de la industria, yo diría casi el 60% de la industria, tiene ya sea una pequeña o gran generadora de vapor. La generadora de vapor es la caldera. Y la gente que genera, hay industrias que se dedican pura y exclusivamente a generar energía eléctrica a través de un sistema termoeléctrico. Por eso se llaman centrales termoeléctricas. Bueno, sabiendo entonces que es un turbogenerador, ahora sí puedo hablar. Básicamente, en este caso, este sistema térmico, fíjense que se presenta como un sistema cerrado, o más bien, dijéramos, un ciclo cerrado. A diferencia, como dije al principio, este ciclo termo o ciclo térmico está compuesto por varias máquinas térmicas. Esto es una máquina térmica por sí sola, o sea, la turbina es una máquina por sí sola, una máquina térmica. El condensador es una máquina térmica por sí sola. Esta bomba podrá ser o no una máquina térmica. Si es eléctrica, obviamente no, o sea, si es una bomba que funciona por electricidad, bueno, será una máquina eléctrica y no una máquina térmica. Pero si esta bomba es una turbobomba, es decir, que funciona con vapor a presión, bueno, ahí sí será una máquina térmica. Y la caldera, obviamente, como le dije recién, es una máquina térmica por excelencia, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen que saber ustedes? Que las máquinas térmicas podrán ser activas o pasivas, ¿sí? La turbina, por ejemplo, es una máquina térmica pasiva. El condensador es pasivo, una turbobomba es pasivo. Y la única máquina térmica en este ciclo térmico, la única máquina térmica activa es la caldera, ¿sí? ¿En qué se diferencia una máquina térmica activa de una pasiva? Que las máquinas térmicas activas contienen los tres elementos básicos, ¿sí? Contienen el foco caliente, pasivas, como por ejemplo la turbina, contienen solamente la parte motora, es decir, la que genera el trabajo, y la parte, el foco frío, pero no contienen el foco caliente propiamente dicho. Después vamos a ver, creo que sí nos va a dar el tiempo para ver turbina, vamos a ver que la turbina, al vapor que ingresa, recuerden que es una turbina, por eso se llama turbogenerador, todo lo que ustedes escuchen, todo lo que ustedes escuchen por allí que se exprese como turbo, significa que trabaja con fluido caliente. Fluido caliente. Ese fluido podrá ser vapor, podrá ser aire, podrá ser un elemento químico en particular, como por ejemplo los combustibles gaseosos que movilizan las turbinas de un avión. Bueno, siempre van a ser fluidos con temperatura, fluidos calientes. Todo eso hace que se llame turbo. Bueno, entonces le decía que más adelante creo que vamos a tener este año posibilidad de llegar. Para la turbina, el ingreso del vapor a la turbina se lo considera como el foco caliente, pero aún así que el ingreso del vapor a la turbina se lo considera un foco caliente, ese vapor no se genera en la turbina, sino se genera en esta otra máquina térmica que es la caldera. Pero por una cuestión de estudio se la considera que el ingreso de vapor es el foco caliente, pero les repito, es una máquina térmica pasiva porque en este caso el foco caliente no se produce en la misma máquina. Acá tenemos un condensador. Esta es una máquina, es una máquina térmica, se la conoce como máquina térmica de segunda categoría, la turbina sería de primera categoría, el condensador es una máquina térmica de segunda categoría. ¿Por qué se le dice segunda categoría? Porque se pierde el concepto de máquina térmica. Porque ustedes recuerden que una máquina térmica tiene foco caliente, motor y tiene o transformación de trabajo, que es el motor,
y tiene foco frío. La turbina tiene un foco, tiene una transformación de trabajo y tiene foco frío, lo que no tiene foco caliente, pero el condensador no tiene, en el formato de máquina térmica, no tiene ni foco caliente ni transformación de trabajo, pero sí tiene foco frío, ¿sí? O sea, esta tiene solamente un elemento en la máquina térmica que es el foco frío. Ahora, la salida de la turbina, que va a ser la entrada al condensador, se lo va a considerar, entre comillas, se lo va a considerar como foco caliente, pero en realidad no lo tiene. Bueno, a los condensadores, en la jerga de la mecánica, se lo conoce como intercambiador de calor, que es todo un capítulo de la termomecánica. Los condensadores o intercambiadores de calores, todo un capítulo, hay bibliotecas enteras que se llenan con el tema de condensadores. Muy importante, condensador o intercambiador de calor, eso es muy común en todas las industrias. Ustedes van a, eso sí, podrá no haber turbina, podrá no haber caldera, aunque le dije que caldera siempre hay. Lo que no va a dejar de existir es un intercambiador de calor. El intercambiador de calor, por más chiquita o grande que sea la empresa o la compañía donde vayan a trabajar, siempre va a haber un intercambiador de calor o condensador, como en este caso. Los intercambiadores de calor en general, en este caso es un intercambiador de calor tipo condensador. Hay intercambiador de calor tipo precalentador, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de intercambiadores de calor. Nosotros, en este ciclo térmico en particular, usamos el intercambiador de calor en su forma de condensador. Bomba, bueno, bomba lo vamos a ver mucho en instalaciones industriales. Ahí no vamos a cansar de ver bomba. Acá solamente entra como un sistema de recuperación. Ya le voy a explicar bien esto. Bueno, y caldera, yo inmediatamente termine con este aspecto de las máquinas térmicas, porque quiero entrar al cálculo de rendimiento, inmediatamente comenzamos con caldera. Es decir, de todas estas máquinas térmicas, perdón, vamos a comenzar primero con intercambiador de calor y luego vamos a seguir con caldera. En esta materia, lo último que vemos es turbina. Acabo de decir que bomba lo vemos en instalaciones industriales. Todo esto es una instalación industrial, solamente que la bomba se presta más para hablar en instalaciones industriales porque es necesario, como estábamos viendo, ver algunos fundamentos teóricos como es el teorema de Bernoulli y el teorema de la continuidad y otras cuestiones. Vuelvo a este tema. Entonces, presentado y descrito este ciclo térmico, y que le dije que se trata de un turbogenerador, ¿sí? Y también le advertí que esto es un convenio de máquinas térmicas, compendio significa un grupo de máquinas térmicas. Aunque todas las máquinas térmicas no tienen la misma clasificación, pero en principio y en final, estas máquinas térmicas, pasivas o activas, tienen más o menos un comportamiento similar. O sea, un análisis, un abordaje similar, no igual, entiéndase esa gran diferencia, ¿no? Porque la caldera, vamos a ver, por sí sola es toda una instalación y el condensador, si bien no es una gran instalación, pero por sí solo produce un beneficio a la industria o en este caso al ciclo térmico. Veamos cómo en este caso, en este ciclo térmico o en esta máquina térmica, una gran máquina térmica, cómo trabajaría. Bueno, comencemos por la caldera. ¿Qué hace la caldera? La caldera es una máquina térmica que produce vapor a grandes presiones y a grande temperatura. Nosotros en termodinámica, que era la clase que tenía que hablar hoy, vamos a ver una característica que se llama punto triple de los flujo como elemento transportador de calor o acuoportante o portante de calor, el agua. Entonces el agua va a ser objeto de estudio cuando abordemos el tema de caldera. Y en la caldera, el agua en la caldera es un agua especial.
Y para hablar nosotros de agua de calderas tenemos que aprender un poquito de lo que es el agua, las características del agua. Entonces, por ahora solamente le diré que la caldera produce vapor a partir del agua, o sea, por lo tanto vapor de agua, a alta temperatura y a alta presión. ¿Por qué le hice referencia al punto triple del agua y al punto crítico del agua? Que vamos a ver, a partir de un determinado valor del punto crítico del agua, que está más allá del punto triple del agua, el vapor tiene ciertas características que son necesarias y para hablar, ¿sí? No, este vapor que genera la caldera no es el mismo vapor que genera la pava cuando vamos a tomar mate. Este es un calor, se dice que de alto titulaje, de alto título. Dicho, traducido de otra forma, sería un vapor de alta calidad. Y la calidad del vapor, me voy adelantando un poquito, le diré nada más que se mide por el porcentaje de agua que haya en el vapor. Entonces, esta máquina llamada caldera producirá vapor que ingresará a la turbina. Nosotros lamentablemente en este nivel de secundaria no podemos hablar de turbinas, no podemos profundizar mucho el tema de turbina, porque hablar de turbina requiere no solamente de conocimiento más adentrado en física, sino que también en matemática, y por eso no vamos a hacer un estudio acabado de las turbinas, vamos a hacer un estudio más bien introductorio, y para el bien de ustedes, porque hacer evaluaciones de turbinas, es un tema que no va a faltar tiempo para verla. Entonces nosotros vamos a ver un estudio, un introductorio a las turbinas. Vamos a ver turbinas, no necesariamente en la turbogeneración, sino turbinas hidráulicas, que son las que ustedes más van a trabajar. Tanto las turbinas siempre, recuerden que turbinas tienen las presas o represas que producen electricidad, ya le acabo de decir las centrales térmicas, pero también la turbina la tiene las centrales gaseosas. Recuerden que ahora, bueno, no ahora, antes, más bien ahora está caro el gas. Le estoy hablando por lo menos hace 10, 15 años, el gas era relativamente barato. Entonces era más barato producir energía eléctrica a partir del gas que del vapor, bueno, del agua siempre es barata, ¿no? El problema es que cuando uno produce energía eléctrica a partir del agua, tiene un alto coste ambiental. En cambio, con el vapor se tiene un costo intermedio, un costo ambiental intermedio, y con el vapor, la turbina a gas, se tiene un bajo costo ambiental. En cambio, si hablaríamos de generación eléctrica a través de energía solar o energía ¿cómo es? Eólica, ahí se dice que se tiene un nulo, el impacto ambiental o el coste ambiental es nulo. Entonces, podemos variar en función de los recursos que existan en el punto de localización en que se halle la industria. Podemos hablar de alto impacto, de bajo impacto, de nulo impacto ambiental. Bueno, entonces esta turbina va a convertir el vapor en electricidad. Lo que hace la turbina, transforma la energía térmica del vapor a través de una expansión isoentrópica, que ya vamos a ver qué es la palabra isoentrópica, lo transforma en, primero expande el vapor. Por eso tiene esta parte angosta y esta parte final ancha. Entonces lo que hace el vapor acá se expande y como producto de la expansión entálpica del vapor va a producir trabajo empujando a unos álabes de turbina. Acá dentro de este romboide hay ruedas como las ruedas del molino ese que vemos en el campo, nada más que son ruedas particulares, ¿sí? Son más o menos parecidas, pero no millones, miles de aspas. El molino del campo tiene 4 aspas. Acá, la rueda que hay acá adentro tiene miles de aspas y no hay una. Dependiendo de la potencia de la turbina, pueden haber hasta 12. Las turbinas normalmente, las chiquitas, tienen 4 turbinas. Turbinas, estoy hablando de turbogeneradores, ¿no? En fin,
repito, el estudio de las turbinas es un estudio que exige avanzado conocimiento en física y de matemáticas. Por eso nosotros no vamos a ver en profundidad. Me faltó advertirles que los aviones, las aeronaves, también se mueven con turbinas, ¿sí? O sea que no solamente lo vamos a ver en tierra, sino lo vamos a ver por lo pronto. La turbina es el elemento de propulsión, por ahora, el mejor elemento de propulsión. Es decir, es el elemento que hace que las aeronaves alcancen la velocidad de 1 o de 2 Mach, o sea, velocidades 2 o 3 veces las del sonido. Bien, después entonces lo que le dije que lo que hace la turbina es transformar la energía térmica en energía mecánica, y de la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Eso es lo que hace la turbina. Bueno, una vez que el vapor ingresó a la turbina, se transformó en trabajo, el vapor tiene que salir. O sea que en este punto 2, lo que se hace, se obtiene un vapor, ¿sí? Degradado. Pero es un vapor, si bien acá no figura, es un vapor todavía con alta temperatura y con alta presión. Es un vapor que vamos a ver más adelante que acá se utiliza para otros servicios. Un vapor, para que tengan idea ustedes, una máquina, una central térmica, hablamos de una chiquita, más o menos de 15 a 20 megawatts, ¿sí? Una turbina de 10 a 20 megawatts, a ver, para que ustedes me entiendan, eso que estoy hablando de turbinas chiquitas, ocuparía más o menos todo el aula. ¿Vieron el aula esa que está arriba, donde es el internado? No sé cómo se llama esa aula. Creo que le decían aula de dibujo, pero ahora se llama aula de... ¿La sala de conferencia? Ah, esa, bueno, la sala de conferencia. Bueno, gracias, Laura. El viernes. Una turbina, No. un turbogenerador de 15 a 20 megawatts ocuparía completita la sala de conferencia, como dice Laura, ¿sí? Para que tengan idea del tamaño de la máquina, ¿sí? Solamente la turbina, no estoy hablando del condensador ni de la caldera, ¿no? Solamente la turbina o el turbogenerador ocuparía completa la sala de conferencia. Y hoy en día no se instala una máquina de 20 megawatts. Eso lo instalará es una planta, en términos de generación eléctrica, una planta de 15 a 20 megawatts, es chiquita, a pesar del tamaño que le referí. Normalmente hoy las máquinas están entre 80 y 120 megawatts. Yo le hablé de una máquina de 15 a 20 y le estoy diciendo que ahora las máquinas, las empresas o las compañías que se dedican a generar exclusivamente electricidad parten de 80 a 120, y hay algunas que llegan a 300 megawatts de potencia eléctrica. Entonces las turbinas son turbinas gigantes, y ya cuando obviamente tiene un límite, porque usted no puede producir tanta potencia con una turbina. Entonces, ¿qué hace? Instala tándem de turbina. ¿Qué es un tándem de turbina? Varias turbinas medianas o grandes también, pero en paralelo. Entonces, por eso generan tanta potencia. Pero para que ustedes tengan idea, le referí el tamaño. Bueno, no, y le estaba por decir que las turbinas, el vapor que se trabaja, una turbina de esa proporciones, anda en una presión de 60 kilos de presión, 60 kilos de presión sobre centímetros cuadrados, ¿no? Eso lo podrían ustedes pasar a pascales para que tengan idea. Es una cosa también que me olvidé de advertirle hace rato. Si bien yo le dije que en el sistema internacional se trabaja en pascales, resulta que nosotros acá en Argentina, ¿sí? Tenemos nuestro propio sistema, para lo colmo, ¿no? Fíjense ustedes, para lo colmo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que trabajamos en la industria.
A nosotros en las universidades o acá en la escuela técnica les enseñamos a nosotros a trabajar en el sistema internacional y resulta cuando usted se va a la fábrica, a la compañía acá nomás, no hace falta irse lejos, acá en Jujuy nada más, se van a Minetti, se van al Aguilar, se van a Zapla, a Alto Rosario, bueno, ahora se llama Acero Zapla, se van allí y van a encontrar que toda la instalación eléctrica, no hay ningún, bueno, y si lo hay debe haber poco, pero la mayoría de los instrumentación de medición o indicadores de caudal trabajan en kilogramos sobre centímetros cuadrados o en PSI, porque nosotros los argentinos, en nuestro sistema, en el famoso CIMELA, hemos adoptado la unidad de presión como kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces ustedes me podrán decir, pero profe, pero usted me cansó de hacer los cálculos en Pascal y resulta que acá en Argentina no se maneja en Pascal. Bueno, esas son las contradicciones del sistema educativo. Yo tendría que pasar todos los cálculos que hicimos hace rato al CIMELA. Lo que pasa que nosotros tenemos nuestro sistema chiquitito. El sistema ingenieril es a nivel universal. Por eso se tienen que acostumbrar a trabajar en el sistema internacional. A pesar de que nosotros tengamos unidades, como por ejemplo la presión, que no es la misma que en el sistema internacional, sino tenemos kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ya en unos próximos cálculos le voy a... que es muy fácil hacer el pasaje, pero le voy a enseñar, y me recuerdo si me llego a olvidar, cómo se hace para pasar de pascales o de atmósfera a kilogramos. Por otro lado, le decía que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, o si no, el instrumento, en el mismo instrumento, van a encontrar que tiene dos indicaciones, en kilogramos sobre centímetros, y ahí nomás, sobre la escala de kilogramos, debajo, generalmente debajo, van a encontrar. Después yo otro día le voy a mostrar los instrumentos acá por internet, me voy a bajar unos instrumentos y le voy a mostrar lo que le estoy diciendo. Se trabaja como unidad de presión el que hace rato le estaba explicando, eso sí le expliqué, el PSI. El PSI. O sea que ustedes como futuros técnicos tienen que acostumbrarse, aparte de saber lo que es la atmósfera, el sistema internacional, tienen que saber trabajar en centímetros cuadrados y en PSI. Si no, vayan como una vez ya les dije, vayan a calibrar la rueda de la bici, de la moto, del auto, y van a ver que el manómetro de ahí de la gomería o donde vayan de la estación de servicio, siempre que sea un reloj, el manómetro, que no sea digital, van a ver que está calibrado en bar, en kilogramo y en PSI. Y el bar es casi el cachitito más chico que el kilogramo. O sea, un bar y un kilogramo es casi lo mismo. Un bar es 0,997 kilogramos, o sea, casi un kilogramo. Entre el bar y el kilogramo no habría mucha diferencia, pero el bar y el PSI sí, porque un PSI es 2,2 veces un kilogramo, o sea que tienen que saber. Bueno, eso es comentario. Después, igual, de todas maneras, me dicen ustedes, profe, ¿cómo se hace la equivalencia entre PSI y pascales, atmósfera, y kilogramos sobre centímetro cuadrado o bar? Que eso sí o sí lo tienen que saber. Bueno, entonces, le dije que se ingresa una presión de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a una temperatura de 500 a 600 grados Celsius, ¿sí? O sea, ustedes saben que el vapor, el agua hierve a 100 grados, y yo le estoy diciendo ahora que a la turbina ingresa un vapor a 500, una medida estándar es 490, ¿sí? Ya le voy a explicar en otra ocasión por qué digo una medida estándar de temperatura es 490. Yo estoy redondeando entre 500 y 600, pero una medida estándar es 490 grados Celsius. Tiene su razón de ser que sea 490 y no 500, porque para usted dirá, bueno, ¿por qué la industria se maneja 490 y no 500, lo redondea a 500? Bueno, tiene que ver con un diseño de la instalación, pero eso para más adelante. Pero que yo le diga que en una turbina, más o menos para generar cada 10 o cada 20 megawatts, se necesita una presión de 60 kilos y una temperatura de 500 grados, ya le estoy dando una idea de qué dimensión estamos manejando.
Ustedes tienen, yo les doy estos números para que ustedes vayan teniendo idea de los valores que se manejan. Ustedes saben lo que es 100 grados, ¿sí? Ahora, creo que pueden imaginar qué sería 600 grados, ¿no? ¿Mm? Ustedes averiguan a cuánto funde el plomo y se van a dar cuenta que en una cañería, en un conducto que esté circulando vapor a 60 kilos de presión y 500 grados de temperatura, jamás podría estar así a la intemperie, ¿sí? Pero se manejan esas temperaturas, chicos. Son 500 grados y 60 kilos de presión. Ese conducto o ducto o cañería nunca podría estar expuesta a la intemperie. Esa cañería o conducto necesariamente tiene que estar aislado. Y aun cuando esté aislado, ustedes ponen un bife sobre la cañería aislada y fácilmente se pueden comer un huevo frito o bife sobre la cañería, aun cuando esté aislado. Lamentablemente no van a poder hacer eso porque la aislación térmica está hecha de un material aislante que es venenoso, dijéramos así, que es el famoso amianto, ¿no? No sé si ustedes conocen el amianto. El amianto, saben que, si no lo saben, se lo digo, es cancerígeno, ¿sí? Y nadie se va a poner a hacer un huevo frito sobre una cañería que esté recubierta de amianto porque sabe que se está envenenando. Y aún así, con esto le quiero decir que pasa mucha temperatura. Bueno, hasta allí el tema de la turbina. Quiero avanzar un poquito más, hablarle del condensador. Bueno, una vez que el vapor hizo el trabajo, se transforma en electricidad, todo sale por la turbina e ingresa al condensador. ¿Qué es el condensador? Como le dije hace rato, el condensador no es el nombre propio de la máquina. El nombre propio de la máquina se llama intercambiador de calor. Y como intercambiador de calor hay de muchos tipos, el condensador es un tipo de intercambiador de calor. Por eso acá figura como condensador, pero el nombre propio tendría que ser intercambiador de calor. En este caso, ¿cómo trabaja este intercambiador? ¿Qué se hace? Eh, bueno, acá hay una cosa grande que falta, que por una cuestión de simpleza no está expresado acá, pero yo igual en otro momento le voy a completar. Acá, en este punto donde estoy moviendo el cursor, hay toda una instalación. ¿Mm? Por ahora, le voy a explicar cómo está escrito acá. En este intercambiador o condensador, al ingresar el vapor, repito, de los 500 grados y de los 60 kilos de presión, acá la temperatura cae más o menos a 400, o sea, hay una pérdida de 100 grados en el trabajo que realiza, y los 60 más o menos bajan entre 48 y 50 kilos de presión. O sea que sigue siendo alta presión y alta temperatura. Por eso yo le dije hace rato, acá en esta parte hay toda una instalación que hace uso de ese vapor antes de meterse acá. ¿Mm? Bueno, a pesar de eso, yo solamente le diré que ese vapor caliente que entra al condensador eh, va a va a enfriarse. Esto que están como serpentín, que lo ven ustedes acá, es en realidad agua fría. Bueno, puede ser agua fría o puede ser entrada o salida de agua de servicio. Ya le voy a explicar bien. La cuestión es que acá el vapor se condensa, por eso viene el nombre de la máquina es condensador, se condensa. ¿Qué significa condensar? Pasa de estado gaseoso al estado líquido. Pero debo advertirle, no pasa al estado líquido, eh, como diríamos nosotros, a temperatura ambiente, 20 grados, 30 grados, no. Pasa a una temperatura más o menos de 150 a 200 grados. ¿Sí? O sea que sí, esta cañería que está acá en negrito sigue siendo una cañería de alta presión y de alta temperatura. No es como los 600 grados de acá o de los 500 grados, pero ya tenemos 200 grados, sí. Si bien el aislante térmico que recubre los conductos, usted puede poner la mano y no se va a quemar, pero por dentro hay 200 grados. Bueno, entonces el condensador hace ese trabajo, ¿no?
para que... Yo creo que todos ustedes conocen Palpalá, ¿no es cierto? Todos conocen Palpalá, ¿verdad? Sí, Bueno, si ustedes no lo han visto, seguramente sus papás, sus tíos, su abuelo lo habrán visto. En Palpalá está la famosa torre esa que está en la empresa Acero Zapla, esa torre que todos creen que es el horno, pero no es un horno. Desde afuera se lo ve como una inmensa chimenea. Bueno, esa chimenea trabaja con este condensador. ¿Sí? Esa chimenea se llama torre de refrigeración. Esa chimenea se conecta justamente a la salidita de esto que yo estoy indicando, se conecta para hacer circular el vapor. Un vapor, eso ya se puede decir un vapor de muy bajo título. Ese vapor sí ya se parece al vapor de la pava. Por eso cuando funcionaba, ahí donde ustedes pueden consultar a sus papás, a sus abuelos, cuando funcionaba esa torre de refrigeración, constantemente salía vapor, constantemente. Lamentablemente ahora dejó de funcionar. Acero Zapla ya no produce. Acero Zapla, yo la conocí, trabajé en esa, en esa central térmica, trabajé, la conozco, o mejor dicho, la conocía cuando funcionaba, la conozco. Allí, es más, le puedo hablar en detalle de lo que había allí, pero sería hacerle perder más tiempo. Simplemente le diré que allí habían cuatro turbogeneradores, cada uno de 20 megawatts. ¿Sí? De los cuatro generadores, dos generadores eran de la Segunda Guerra Mundial y dos generadores de los años 80 más o menos. Eso producían más o menos entre 15 y 18, si bien las turbinas eran de 20 megawatts, pero producían entre 15 y 18 megawatts, solamente para alimentar el consumo interno de energía de la acerera, o sea, de las plantas de acero. Y eso era para el consumo interno. Cuando le faltaba energía, la tomaba de la red de distribución eléctrica y completaba el consumo. Y cuando la planta se paraba o no consumía tanto, esta turbina generaba para la red. O sea que compraba y vendía energía en la misma producción. Bueno, dicho eso, entonces ya sabemos que el condensador transforma el vapor en agua y esa agua con temperatura, es una mezcla esta agua, y ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser agua si está a... Sería interesante que ustedes me hagan preguntas, porque yo solo hablo y no pega, ¿vieron? Eh, ¿Cómo es posible que desde el condensador a la bomba yo le hable de agua y cuando le estoy diciendo que hay temperatura de 100 y 200 grados? Se supone que a 100 y 200 grados el agua es totalmente en vapor. Bueno, lo que pasa es que no le enseñé que yo le dije que el vapor que produce la caldera no es el mismo vapor que produce el, la pava. Ustedes cuando hacemos mate vemos que sale un vapor medio blanco de la pava. Bueno, el vapor que sale de la caldera no es blanco. El vapor que sale de la caldera no tiene color. Ustedes no verían nada, es un gas incolor. Por eso no se parece en nada. Y eso se debe a la alta presión y a la alta temperatura. Acá, en esta parte, en el punto 3, si bien no hay alta presión y tampoco alta temperatura, entonces se dice que coexisten debido a la presión. Recuerden que esta es una cañería presurizada, no es una cañería que esté a la intemperie, es una cañería presurizada. Se dice que la caldera produce un vapor sobrecalentado, o dicho de otra forma, en términos más vulgares, produce vapor seco. La pava, cuando nosotros empieza a hervir o a ebullecer, la pava produce un vapor húmedo o vapor mojado, como ustedes prefieran, vapor húmedo. Ese vapor, ya le expliqué, que es un vapor que contiene, aparte de agua en estado gaseoso, contiene agua en estado líquido. ¿Sí? O sea, hay microgotas de agua en medio de ese vapor. El vapor que genera una caldera no tiene que tener nada de agua. O sea, tiene que tener un título alto de vapor. Si no, esta máquina, si por acá, por esta máquina pasa un par de gotas de agua o de microgotas de agua, simplemente la perfora.
porque a las 60 kilos de presión, una gota de agua es como una bala de un calibre más o menos 50. Así que acá no tiene que haber agua, sino las turbinas se echan a pesar de que las turbinas están hechas para resistir mucha fuerza, ¿no? Muchísima, no es una turbina común, pero aún así daña la turbina. Acá no tiene que pasar jamás agua. Entonces, dicho de otra manera, acá coexiste el vapor con el agua porque se trata de un vapor sobrecalentado. Ya vamos a ver más adelante qué es un vapor húmedo, un vapor sobrecalentado o vapor seco. Nada más. Yo por acá, por ahora le digo que sobreexisten o coexisten eh, agua con vapor. Porque el vapor es sobrecalentado, no es un vapor común. Aparte, hay presión acá, debido a esa presión. Ya cuando vemos calderas se van a dar cuenta por qué existe eso. Bueno, una vez que el vapor se ha transformado, entre comillas, en agua, esta bomba, ya sea una bomba eléctrica o una turbobomba, la bombea. Bueno, acá, acá, entre el punto 3, o sea, la salida de la bomba y la entrada de la caldera, hay toda una instalación. Así como hace rato le dije que en este punto hay toda una instalación, acá también hay una serie de instalación, mucha instalación hay. Entre la caldera y la turbina también hay una pequeña instalación y del condensador a la bomba también hay una pequeña instalación, pero desde la turbina al condensador y de la bomba a la caldera hay grandes instalaciones de servicio. Nunca podría entrar la bomba, el agua de la bomba a la caldera directamente, porque simplemente la funde la caldera. Entonces se necesitan instalaciones auxiliares para que una vez que el agua bombeada por la bomba pase por precalentadores. Recuerden que les dije que produce vapor a 500, una caldera industrial. Ojo que estoy hablando de una caldera industrial, no estoy hablando de una calderita que hay en los hospitales, en las pequeñas fábricas, por ejemplo, en una fábrica donde se esté procesando o, como se dice, el jugo, ay, ya se me fue la palabrita, homogeneizando y pasteurizando jugo, eh, como acá nosotros, allá en el ramal está la productora de jugo de Ledesma. Bueno, allí hay calderitas que no necesitan tener 60 kilos de presión ni 500 grados de temperatura. Con 150, perdón, con 150, 200 grados de temperatura del vapor, suficiente para pasteurizar un jugo. ¿Sí? Simplemente tiene la función de quemar. Recuerden que, no sé si saben ustedes lo que es un autoclave. Un autoclave es un sistema de esterilización. Esteriliza a lo que quiera esterilizar. Pueden ser trapos, pueden ser metales, pueden ser tijeras, o sea, los elementos que van a entrar en un quirófano, tijera, bisturí, bueno, todo eso se esteriliza. Bueno, ¿cómo se llama? Una autoclave, o sea, una esterilizadora, esteriliza más o menos con 1,2, con 1,4 de kilo de presión y con temperatura por encima de los 100 grados, o sea, estoy hablando con temperatura de 105, 106 grados, algunos trabajan con 120, pero no pasan de eso. Y yo le estoy hablando acá de 60 kilos de presión y de 500 grados de temperatura. O sea, imaginen la, la variable, la cantidad, la dimensión de lo que le estoy hablando. Bueno, entonces por eso les dije que el agua que sale de la bomba no podría jamás ingresar directamente a la caldera. ¿Sí? Pasa por precalentadores, pasan por presurizadores y acondicionadores de caudal de presión y de temperatura para el ingreso a la caldera. Por eso acá hay algo que se llama planta de tratamiento de agua para caldera. Hay instalaciones gigantescas que otro día les voy a hablar. Bueno, acá yo con esto hice la introducción
de varias máquinas, porque en el programa que tienen ustedes dice allí introducción a la máquina térmica. Y yo acá hice mínimamente introducción a 3 máquinas térmicas. Ya le dije la caldera, la turbina y el condensador. Y la bomba, si es turbobomba, se puede considerar una máquina térmica. Si es eléctrica, no va a ser una máquina térmica, ¿sí? Bueno, hasta acá he platicado, le he contado. Me aburrí de hablar solo. Yo creo que ustedes también se aburrieron de escucharme. Pero acá voy a dejar el tema. Tengo clase ahora dentro de media hora con otro curso. No, perdón, dentro de una y media. Si hay preguntas, me lo hacen. La próxima vez, la próxima clase de laboratorio vamos a ver cálculo de, si lo quieren ir adelantando, viendo, leyendo por internet, cálculo de eficiencia de máquina térmica. Eso es lo que vamos a ver. Cálculo de eficiencia de máquina térmica. ¿Mm? Y ya les repito que el cálculo de eficiencia de máquina térmica tiene que estar acompañado de termodinámica con los conceptos de calor, por ahora de calor, más adelante de entalpía, de entropía, lo vamos a mezclar. Pero mis palabras hasta allí, en verdad que me cansé, aunque, bueno, voy a salir, voy a verle el rostro. Me cansé de hablar, no sé ustedes. Ahora voy a hacer, esperen chicos, voy a hacer una toma de asistencia. Uy, no sé, a ver. Esperen un poquito, a ver